Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Ricardo Gallegos, tu capitán de negocios, y pues te doy la bienvenida a un episodio más. Aquí estamos listos con este podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre este concepto de si tienes que ser frío en los negocios, ¿no? Es una frase que hemos escuchado muchísimas veces en la que en la vieja escuela, digámoslo de esa manera, la vieja escuela decía, tú tienes que ser frío en los negocios, ¿no? No hay que meterle emociones y creo yo que no hay nada más falso que esa historia que nos contaron. ¿Por qué? Porque en realidad somos seres emocionales, todo el tiempo estamos sintiendo. Realmente, aunque existen personas que sean muy analíticas, muy racionales y que estén pensando todo el tiempo, más que sintiendo, aún así este tipo de personas sienten demasiado y mucho más de lo que quisieran. Entonces las emociones siempre están conectadas y el dato básico, burdo y directo que te puedo dar el día de hoy es que pues las emociones corren mucho más rápido por el torrente sanguíneo que los pensamientos. Mucho más rápido. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre si tienes que ser frío en los negocios o no. ¿Ok? Recuerda que en este podcast tengo a veces invitados, en otros te estoy haciendo episodios personales con algunos temas específicos del tema de negocios y que a través de mi experiencia compartiendo con muchos empresarios, emprendedores, incluso personas que son gerentes, directores, pero que están trabajando como empleados, me han aportado muchísimas herramientas para que tú puedas usarlas a tu favor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos. Mira, hay tres cosas que te quiero compartir, de las cuales yo me he dado cuenta que esas tres se repiten en la gran mayoría de las empresas, sobre todo empresas que son de segunda, tercera generación, donde el dueño o el gerente o el director de la empresa, o a veces el hijo del director que está en alguna posición muy buena dentro de la empresa, dice, ¿sabes qué? Si yo me hago amigo de mis trabajadores o me emparejo con ellos, pues luego va a ser difícil controlarlos, ¿ok? Entonces ese es uno de los miedos que también lo puedo entender, lo puedo comprender, porque a veces es correcto, a veces se cruza una línea. Entonces es diferente el concepto de ser amigos a ser frío, ¿ok? Entonces, está bien, muy probablemente de acuerdo a los lineamientos, a la cultura laboral, pues no vamos a hacer amistades, o hay empresas que no tienen o que tienen este concepto de que no debe haber relaciones de pareja, relaciones amorosas dentro del trabajo. Está bien, o sea, hay políticas, ¿no?, que se pueden seguir, pero ya de eso, hacer frío en el negocio y cada quien su esquina, bueno, eso es otro concepto diferente, ¿no? Y también la idea falsa de que si yo soy amigo de ellos o estoy con ellos muy cercanamente, no voy a poder controlar a mi gente. Esa también es una idea que se tiene y que está como muy generalizada. Por otro lado, también hay quien dice, se me van a trepar, ¿no? Esta palabrita yo la he escuchado mucho. Si yo dejo que mis trabajadores estén ahí conmigo, se me van a trepar y luego me van a dar un balazo en la cabeza y se me van a ir así por las ramas, ¿no? Entonces yo te diría, no, olvídate de eso porque más bien tiene que ver con una claridad de lo que tú quieres en tu negocio, más que el que seas frío con ellos, ¿no? Tener mucho cuidado en la diferencia entre ser frío en los negocios, ser frío con tu gente, y por otro lado que se te puedan trepar, y trepar, para los que están escuchando fuera de México, tiene que ver con un concepto de que no es literal obviamente, sino tiene que ver con un concepto en el que el trabajador se siente con mucho poder dentro de la empresa, ¿no? Y claro, hay veces que tenemos gerentes o supervisores de alguna área que se sienten con ese poder enorme, pero es básicamente porque así es su personalidad, o porque así lo requiere el puesto, o hay múltiples factores, no necesariamente porque tú seas frío o tengas conectadas tus emociones dentro del negocio. Luego también hay este concepto de no mezclar, ¿sí? Como no mezclar la amistad con los negocios, ¿no? La familia con los negocios. Y también es otro concepto muy falso, porque por lo menos en México más del 95% de las empresas son familiares. Entonces imagínate, tienes que ser frío en los negocios. Llegas a casa y pues te pones a hablar con tu hijo, tu esposa o alguien que estuvo también dentro de la empresa,
hablando de negocios y va a decir la mujer o el marido, ya no hablemos más de negocios, pero así es, o sea, estamos conectados con los negocios. O por otro lado, imagina que tú estás con algunos inversionistas o algún cliente, algún proveedor y tú pretendes ser frío en los negocios. Entonces, vamos a olvidarnos de este concepto, vamos a darle la vuelta y para eso te voy a dar 3 tips. Sí, 3 tips que, como te decía al principio, nos van a ayudar a conectar con las personas, que es mucho más importante conectar con las personas a hacer frío o a dejar de lado cualquier situación que se nos pueda presentar, ¿no? Entonces, la primera que te voy a compartir ya como herramienta para que tú te la puedas llevar y la pongas en práctica, la primerita es respira, ¿ok? Si tú tienes algún momento en el que sientes que los trabajadores se te van a trepar, de que es difícil controlar a tu gente, de que en esta negociación tú vas perdiendo, de que no debes hablar de los negocios en casa o al revés, no debes hablar en la chamba de tus problemas en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tienes que hacer es respira, respira profundo y conecta contigo, ¿sí? Hay una parte interna tuya muy importante que si le ponemos esa esencia, si le ponemos ese saborcito, esa sal, esa pimienta a los negocios, de verdad que se va a sentir, ¿ok? Vas a dejar huella en las personas. Y de una vez aquí le conecto esta otra parte. El que tú respires te va a ayudar a conectar con tus emociones y no hay nada que deje más huella en las personas que las emociones. ¿Sí? Digamos que las emociones son el pegamento que se usa para recordar cosas. Entonces tú quieres dejar una experiencia inolvidable con algún cliente, con algún proveedor, con tus propios trabajadores, conecta emociones a las situaciones, a las experiencias del día a día. Si solamente es algo muy frío, algo muy racional, la gente lo olvida. ¿Por qué crees que se nos puede olvidar ir al súper, pero cuando fuiste a Disney no se te olvida por todas las emociones que están conectadas a una situación? Puede ser una emoción de adrenalina porque te subiste a algún juego, o la emoción de haber visto a Mickey Mouse en vivo. Sí, o sea, esas emociones son el pegamento que van a ayudar para que tu memoria quede muy grabada, muy clara. A muy pocas personas se les olvida cuando alguien los asaltó. Ahí está una emoción, no agradable, pero es una emoción. Entonces yo te invito a que respires para que conectes con tu propia emoción y ayudes a conectar al otro también con sus emociones. Punto número 2, después de respirar, también este es importante que tú tengas claridad de rumbo, ¿ok? Busca tener claridad de rumbo. ¿Para qué te va a servir esta claridad de rumbo? En la negociación, ¿sí? También cuando estás, no sé, con algún trabajador o en casa, etcétera. Tú tienes claridad de rumbo, qué es lo que quieres, cuáles son tus objetivos, tienes muy claro. Entonces, basado en esta claridad de rumbo, comiences a tomar decisiones y sabes que si tú eres muy frío en los negocios y eso es lo que quieres, tienes esta claridad de rumbo, bueno, pues al final del día, al final de los años, puede ser que te quedes muy solo, muy apartado. Esta frialdad invita a que los que están alrededor tuyo se alejen, ¿no? Invita a que se separen un poquito de ti. Si dentro de esta claridad de rumbo tú quieres estar separado, estar lejos de la gente, bueno, entonces es una muy buena estrategia. Si tú lo que quieres es ir acompañado de las personas a lo largo de este camino, entonces yo te invito a que cambies la estrategia, a que conectes con las personas, a que dejes de ser frío, ¿de acuerdo? Esa sería la siguiente. Entonces, tener claridad de rumbo te va a ayudar muchísimo para poderle poner saborcito. Y el punto 3 que te quiero dejar el día de hoy es ser generoso. En los podcasts que viene una serie de podcasts de cómo generar ingresos a partir del que viene. Y además también vamos a conectar con este tercer punto, que tiene que ver completamente con la generosidad, con el compartir. Se nos ha enseñado, y te lo digo por experiencia propia, se nos ha enseñado a voltearnos a ver a nosotros mismos. Se nos ha enseñado a que tú tienes que cuidarte a ti mismo, tú tienes que ver por ti. Si tú no ves por ti, nadie más lo va a hacer. Y me he llevado grandísimas sorpresas, muy, muy buenas sorpresas de personas que están alrededor mío que empiezan a ver por mí, que me empiezan a aportar, a apoyar, yo sin haberlo pedido. Entonces, eso no es más que también la respuesta de cuando yo comienzo a ser generoso,
las otras personas comiencen a ser generosas conmigo. Entonces mi invitación es comparte con ellos tus emociones, comparte con ellos tus atenciones, comparte con ellos tu dinero, comparte con ellos tu tiempo, ¿no? Comparte. Ese compartir, el ser generosos, en realidad al que está enriqueciendo es a ti mismo, a ti misma que me estás escuchando. Piensa, por ejemplo, cuando tú le dedicas a tu hija, a tu hijo, 10 minutos, 5 minutos, pero estar completamente atento, dejando el celular de lado, dejando cualquier situación, cualquier distracción que tengas ahí, la dejas de lado y entonces estás de lleno, estás completamente atento a tu hijo, a tu hija, a tu trabajador, estás completamente atento a tu cliente, a tu proveedor. Imagina que el que tienes enfrente es un artista, imagina que el que tienes enfrente es un gran empresario, ¿no? Imagínate que tuvieras ahí frente a ti a Bill Gates, ¿no? Y que te dieran 10 minutos para estar con él, 5 minutos. ¿Cuánta atención le pondrías? Me pregunto si tú estuvieras en tu celular mientras Bill Gates está hablando contigo. ¿Estás de acuerdo? O mientras estuviera, no sé, Carlos Slim o algún empresario que tú admires, alguna personalidad, algún personaje, ¿tú estarías en tu teléfono metido? Pues no, aprovecharías completamente el tiempo para ponerle atención. Entonces imagínate que estás con tu hijo, estás con tu colaborador, con tu cliente, con tu proveedor, etcétera, y le dedicas los minutos, ¿sí? Para no estar en dos partes al mismo tiempo. Le dedicas su tiempo, lo ves y ya que comprendiste la situación, lo escuchaste, etcétera, entonces te regresas a hacer lo que estabas haciendo. Esa es mi tercera aportación. Sé compartido, sé generoso y estoy seguro, ya lo vas a ver más adelante con todos los podcasts que te vamos a compartir de Geshe Michael, te vas a dar cuenta que mientras más compartes, mientras más generoso eres, más recibes. ¿Sí? Ese es uno de los grandes aprendizajes que me dejó mi tío antes de morir y él decía, en una entrevista que le hice, él decía, Ricardo, yo de verdad lo que más disfruté de mi vida, porque él sabía que le quedaba muy poco tiempo para morir, tenía cáncer, eh, él me dijo en ese momento, Ricardo, lo que yo más disfruté en mi vida fue haber compartir de lo que yo pude hacer, de lo que pude generar. Para mí fue maravilloso ayudar a mi familia, a mis amigos. Y quiero cerrar con una historia que él me contó. No voy a decir nombres, pero sí te voy a contar la historia. Fue padrísima. Cuando nosotros trabajamos en el mercado de abastos, él tenía una bodega y yo lo que hacía era contactar a los camioneros, a los cargadores y hacía las guías para que el producto se fuera de Guadalajara a diferentes partes de la República. También cuando los camiones llegaban, sobre todo de Nayarit y de Sinaloa, yo los recibía, los almacenábamos y luego los mandábamos sobre todo al centro de la República, México, Toluca, etcétera, Puebla. Y en una ocasión llegó una persona pidiendo ayuda, llegó con mi tío pidiéndole ayuda, diciéndole que él podía ayudarle a vender algunos cuantos kilos, algunas cuantas toneladas de frijol. Habíamos comprado en esa ocasión más de 1,000 toneladas. Entonces mi tío lo que hizo fue darle una bolsita con unas pruebas, con unas muestras de frijol. Esta persona se fue muy agradecido y le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo vendidas tantas toneladas, eran poquitas, eran 5 o 6 toneladas. Si tú me ayudas a darme crédito, yo puedo empezar a hacer negocio. Bueno, pues la persona empezó a crecer poco a poquito y ya después de un tiempo se hizo algo de dinero, no mucho, un pequeño capital y mi tío ya no volvió a saber de él. Muchos años después, un día que yo fui a visitar a mi tío Alfonso y a su bodega, me dice, oye Ricardo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí. Hoy es multimillonario el tipo. Tiene más de 5 bodegas aquí en el mercado de abastos, tiene no sé cuántos cientos de trailers, así me empezó a platicar toda la fortuna que tenía este tipo. Y dije, wow, cómo a veces ayudar a otros. Dice, ahora él le pedí prestado no sé cuántos millones de pesos y me los prestó con muchísimo gusto. Entonces, sé compartido, ayuda a otras personas porque nunca sabes dónde va a terminar esa otra persona. Y hoy, pues el tipo es multimillonario, ¿no? Bueno, con esto te cierro. Acuérdate de compartir. La pregunta es, ¿tienes que ser frío en los negocios? ¿Es una afirmación o es una pregunta? Tú lo decides.
¿de acuerdo? Ya viste los beneficios que te puede atraer a tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Si crees que este podcast te agrega valor para tu vida, te ayuda, te da herramientas, por favor, compártelo, no te lo quedes. Recuerda, yo no me quedo con la información, aquí estoy para compartirla contigo y espero que tú hagas lo mismo. Te mando un fuerte abrazo. Ricardo Gallegos, tu capitán de negocios. Adiós.